Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de Alemania, que para mí pues es un país que siempre va a tener un lugar en mi corazón. Todo empezó cuando estudié en la Universidad Idiomas Modernos y comenzó todo mi viaje con el idioma alemán. Luego tuve la oportunidad de vivir un año en Alemania y después de eso trabajé por 4 años en el Goethe Institut de Venezuela, que fue en donde ya a punto de irme conocí a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Thomas Schaumberg, actual director del Goethe Institut Venezuela, y que además, gracias a su amplia experiencia en el ámbito académico como profesor, nos va a compartir información sobre el sistema educativo en Alemania y oportunidades de estudio en ese país. Bienvenido, Tomás. Bueno, muchas gracias. Un gran placer y un honor siempre estar con ustedes colaborando y obviamente como director del Instituto Goethe, que es Instituto de Idioma y Cultura de Alemania, estoy súper impresionado por estas biografías tan interesantes que de alguna manera u otra siempre nos han llevado a mi país y bueno, y eso me complace muchísimo, así que feliz de compartir aquí con ustedes conocimientos, consejos y cualquier cosa que quieran saber. Gracias, Tomás. Bueno, antes de continuar, le quiero decir a todos que este episodio llega hacia ustedes, bien sea por YouTube o por las plataformas de audio, por Crecemos Comunicaciones, todo el equipo que tras cámara está aquí y que montaron todo esto. Bueno, mil gracias a ellos. Y Tomás, bueno, antes de empezar con la entrevista como tal, me gustaría preguntarte cómo llegaste al Goethe Venezuela, como que una breve trayectoria de lo que has hecho y cómo llegaste a Venezuela, desde hace cuánto estás aquí, como para saber un poquito tu historia. Bueno, una trayectoria un poco larga, digamos, pero muy en breve empieza y termina con mi pasión para dar clases y ser profesor. Originalmente soy profesor de muchas asignaturas, pero también de alemán. Eso me llevó también a trabajar en el extranjero en varias etapas. O sea, por ejemplo, en Italia, trabajé en Uruguay, después volví a Alemania y bueno, por último, o sea, siempre interesado en programas educativos, en la cultura. Y bueno, el Goethe Institut para mí integraba todas esas pasiones y así que me apliqué y me cogieron al final para mandarme a Venezuela y aquí estoy. Bueno, bienvenido. Esperamos que te esté gustando hasta ahora lo que llevas aquí. Sí, absolutamente. Sobre todo el sol, que es una cosa rara en Berlín. Sí, total. Bueno, Vic, Bien. ¿cómo empezamos aquí en esta entrevista? Creo que la deberías conducir tú, más que todo, porque pues ella es la experta en No. programas Él en es el Alemania. experto. Por eso lo trajimos. Pero Somos sí, todos expertos aquí. en algo. Yeah. Ok, bueno, Tomás, como decía en la introducción, hoy queremos enfocarnos bastante en el tema de los estudios universitarios en Alemania, entendiendo que es un país que ofrece muchísimas oportunidades de estudio, no solo a sus nacionales, sino en general para estudiantes de todo el mundo. Entonces, lo primero, para ya comenzar por el principio, que quiero preguntarte es, ¿cuál es el principal requisito para acceder a una carrera universitaria en Alemania? Bien, tengo que darles una pequeña explicación preliminaria o digamos una introducción que hay que entender para hablar sobre el sistema educativo y también sobre los estudios en Alemania. Alemania es una república federal, o sea, un estado federal con 16 estados federados y la educación es un asunto federal, por lo cual lo que digo ahora es, digamos, la regla promedia, pero puede variar mucho dependiendo de la zona a que uno va e incluso dependiendo de la universidad al que uno quiere aplicar, ¿no? Así que todo lo que digo es una zona gris, ¿no? Pero el requisito principal para acceder a una carrera universitaria en Alemania es, en toda Alemania, el Abitur, que es el grado de bachiller, que se recibe tras 8 años en el gimnasio, que sería algo como el colegio aquí. Y el Abitur como el título escolar más alto en general es el acceso único y general a la enseñanza superior, que se puede obtener también en el extranjero, por ejemplo en los colegios alemanes.
Aquí en Venezuela tenemos uno, en Colegio Humboldt, ahí es posible. Y para los estudiantes extranjeros, o sea, los que no tienen el Abitur, sería importante el dicho Studienkolleg, que es, digamos, un curso de preparación que dura entre 6 y 12 meses. O la otra opción sería si ya tienes un título de pregrado, o sea, si ya eres un estudiante universitario, ahí también eso te facilita el acceso a una carrera, por ejemplo, de posgrado o de doctorado en una universidad en Alemania. Pero sí, digamos, Abitur, Studienkolleg o ya una carrera universitaria nacional. Esos serían los 3 requisitos o posibilidades, digamos. Perfecto. Bueno, yo ahí quiero dar un pequeño tip porque esto es algo de lo que yo he estado informándome a lo largo de los últimos años, porque en varios momentos de mi vida he considerado estudiar en Alemania o en una universidad de Alemania a distancia, que vamos a hablar de eso también, pero justamente de acuerdo a esta tercera opción que tú mencionas, ¿no? Que si ya uno es estudiante universitario, es posible acceder a estudios universitarios en Alemania sin tener el Abitur y sin pasar por un Studienkolleg. Entiendo que hay algunas universidades específicas que son reconocidas para que se valide esa experiencia universitaria, y por lo que he visto en mi búsqueda, en mi investigación, hay un portal llamado UniAssist en donde es posible ver el listado de universidades por país que son reconocidas para que ese acceso pueda ser directo a la universidad y no tener que pasar por el Studienkolleg. Sí. Y además, si me permitís agregar una cosa, UniAssist es una muy buena herramienta, es una página web que les ayuda de ver si su título que tienen será homologado en Alemania o no. O sea, ahí los diferentes títulos se pueden como ingresar y ahí o sea, vas a ver si eso funciona o no. Perfecto. Buenísimo. Bueno, estos enlaces los vamos a dejar en la descripción del episodio, por supuesto, así que, bueno, si quieren luego informarse un poco más, van a poder entrar a cada una de estas páginas que estamos mencionando. Yo tengo una pregunta en cuanto al idioma, Tomás, porque he escuchado que en Alemania muchas universidades dan clases en inglés, 100% en inglés, o que incluso hay carreras en donde puedes intercalar entre alemán e inglés, ¿no? Pero es un requisito indispensable que un estudiante hable alemán, así vaya a estudiar una carrera que sea solo dictada en inglés. Hay carreras internacionales donde se dictan las clases exclusivamente en inglés, y en esas carreras no se requiere necesariamente el alemán, pero eso depende de la carrera y también de la universidad. Cada universidad define sus reglas. En general, sí, se necesitan suficientes conocimientos de alemán para acceder a una universidad alemana. O sea, acceder a una universidad o a una carrera universitaria sin el inglés, sin el alemán sería más la excepción de la regla. La regla es más, sí, hay que saber el alemán, pero el nivel de alemán depende. O sea, normalmente es el B2, según el marco europeo de referencia para las lenguas. Hay algunas carreras donde se requiere un nivel más avanzado, como Derecho, Psicología o Medicina, donde sí se necesita el C1 o el C2. Pero más o menos B2, algunos están contentos con un B1 y otros con el C1 o C2, y las carreras internacionales con o sea, sin el alemán. ¿Cómo se llama el examen de certificación del idioma? Hay varios exámenes o certificados que se reconocen. Bueno, el más reconocido, más accesible, digamos, desde aquí sería el Goethe-Zertifikat, que es una certificación de idioma que da el Instituto Goethe. O sea, obviamente también se puede hacer aquí. Hay un tipo de certificado que se puede hacer en las universidades propias, se llama la Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, ¿no? Luego les puedo pasar también la abreviación de eso. Obviamente el test Deutsch als Fremdsprache, test DAF, también un examen que se puede hacer en el Goethe, o sea, el Goethe-Institut ofrece esta tipología de examen. Ese es el que hice yo. Ja, el Deutsches Sprachdiplom, que es un certificado emitido por la Conferencia de los Ministros de Educación de Alemania. Y hay un examen que es relativamente nuevo, el TELC. TELC es la cifra de European Language Certification,
que se admite también en todo el mundo, pero es más centrado en centros de exámenes en Europa. Ok. Pero así tienen bastante variedad, pero lo más seguro aquí en Venezuela sería el Goethe-Zertifikat o el TestDAF. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces entendiendo que nosotras estamos centrando también esta información en estudiantes internacionales, porque esa es la audiencia que escucha este podcast, espero. Si una persona de otro país va a viajar a Alemania como estudiante, o sea, para cursar una carrera, ¿qué requisitos necesita para tramitar su visado de estudiante? Ujú. O sea, digamos, el centro de información donde preguntar esas cosas sería la embajada. Pero igual les puedo dar algunas referencias. Que yo sepa, hablamos de dos opciones. O sería la visa de estudios o la visa de postulante de estudios. La visa de estudios es la elección correcta para ustedes si han sido aceptados ya por una universidad. Y esta visa suele tener una validez de 3 meses, que es como el tiempo normalmente suficiente para entrar a Alemania, instalarse, registrar la dirección y después obtener el permiso de residencia, que después te permite permanecer más tiempo. Y eso es, digamos, mi recomendación personal, la visa de postulante de estudio, porque ese se puede hacer también sin la aprobación formal de la universidad. O sea, si aún no tienes una carta de aceptación o si necesitas prepararte en Alemania para tus estudios, por ejemplo, tomando un curso de alemán, ahí ya puedes como pedir esta visa. También tiene la validez de 3 meses. Y bueno, así que como eso sería mi recomendación. Y otros requisitos, y ahí eso suele ser un poco una limitante, pero Alemania está discutiendo flexibilizar eso, son los recursos financieros. Uno tiene que demostrar que tiene un acceso a suficiente dinero para financiar su estadía en Alemania. Y ahí las autoridades alemanas han calculado una cierta cantidad necesaria, que serían 931 euros al mes. O sea, casi $1,000 al mes, más o menos. Y sí, y hay que demostrar que durante el primer año de sus estudios uno tiene esos recursos, ¿no? O sea, y eso suele ser, bueno, sobre todo una barrera bastante grande. Y además un seguro médico. Para entrar a Alemania uno necesita un seguro médico de viaje al menos, y un seguro médico que no solamente debe ser válido para Alemania, sino también para todos los países Schengen, como Alemania es país miembro del Schengen. Significa que una vez ahí pueden también viajar libremente a los otros países Schengen, por lo cual el seguro médico tiene que ser válido también para esos países. Ok, perfecto. Bueno, también quiero compartir un poquito más de lo que yo conseguí en mi investigación sobre estos temas, sobre todo en cuanto al tema de los recursos financieros, porque como dice Tomás, esa suele ser una de las mayores limitantes y es lo que más genera preguntas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la principal opción o lo que mayormente se estila es abrir una cuenta bancaria especial, por así llamarla, en un banco alemán, y esto es lo que llaman una cuenta bloqueada. Entonces el equivalente a multiplicar esos 930, creo que eran, por 12, ¿no? O sea, para un año completo, debes depositarlo en esta cuenta bloqueada, tramitas con esto tu visado y ya cuando estás en Alemania puedes usar hasta los 930 por mes. Es decir, no puedes retirar todo de un solo golpe de la cuenta, porque es literalmente lo que tú vas a usar cada mes para cubrir tus gastos. Entonces esta suele ser la principal opción que se utiliza, y en la página web de la embajada se pueden ver algunas alternativas, porque bueno, si hay por ejemplo un caso de una persona que puede demostrar que ya sea la misma persona o su familia que tiene un patrimonio suficiente, esa documentación también puede ser válida para tramitar la visa. Y entiendo que si
yo como estudiante me quiero ir a Alemania y tengo en Alemania, no sé, conocidos, amigos muy cercanos, familia, y estas personas quieren de alguna forma apadrinarme, también lo pueden hacer. Hay un documento que se tramita para esto y de esa forma queda cubierto como el requisito de yo demostrar que tengo los recursos financieros. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema financiero de todo este viaje estudiantil. Ahora, yo pregunto, si hay personas que de pronto quieren ahorrarse todo este tema de la visa, de los recursos financieros que tienes que demostrar, o quieren agilizar el tiempo un poco, ¿hay posibilidades de estudiar carreras 100% online en Alemania, o que sean como un blended learning, que solo vayas a Alemania, pues no sé, 2 veces al año? Sí, hay posibilidades de estudiar en remoto. Hay una universidad pública a distancia que sería la Fernuni Hagen, que ofrece programas de pregrado, de maestrías y también de diplomados específicos, si uno quiere como, digamos, mejorar su currículum con una capacitación bien específica también, pero sí, son carreras completas también. O la otra posibilidad sería ir a las universidades individuales, porque normalmente casi todas las universidades presenciales también tienen sus programas en línea, que son como quizás no hay la opción de estudiar cualquier cosa, pero sí. Por ejemplo, la Universidad Libre de Berlín ofrece un máster online en relaciones internacionales, la Universidad de Friburgo, o sea, no es un esquema completo, son ejemplos que conozco por amigos que han estudiado eso, o en la Universidad de Friburgo que estudian, donde se puede estudiar una maestría en ingeniería de energía solar, también totalmente online. O sea, muchos cursos ahora sí existen de esa manera y el blended learning es un tema creciente, ¿no? Pero diría que no es la gran mayoría. La gran mayoría es presencial y la otra cosa sería una cosa nueva. Quizás en 5 o 10 años vamos a tener más opciones de eso, pero sí hay, entonces existen. Ok, buenísimo saber eso, porque bueno, es una opción también, ¿no? Acceder a un buen sistema universitario y pues ahorrarte todo el trámite de visado, creo que es importante. Claro, creo que es bueno para personas que sienten que en las universidades alemanas pueden conseguir esa oferta que están buscando, pero que no necesariamente tienen el plan de vivir en Alemania, porque para muchos probablemente es un paquete como de no solo estudiar allá, sino vivir la vida de estudiante en Alemania, y es válido, y ahí sí pues hay que pasar por todo lo que hablamos de la visa, pero si eso no es necesariamente como un ingrediente esencial de la experiencia que se quiere vivir y se trata más como de los contenidos de la carrera, del título, pues es una buena opción e igualmente terminas teniendo un título con validez internacional según la universidad que escojas, ¿no? Sí, y además muchos cursos en línea están, digamos, diseñados para estudiantes extranjeros, por lo cual también se imparten principalmente en inglés. Así que también esa barrera de tener que estudiar alemán y no solamente un poquito, sino también llegar a un nivel avanzado, eso ya no hay ahí. Claro. Para estos programas, bien sean los online o los presenciales, ¿hay becas? Sí. Hay, digamos, un bosque amplio y complicado de becas que se pueden obtener, pero digamos, o sea, cito mi competencia directa, que sería el DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, con sus siglas en alemán. En español eso sería el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Eso es una organización pública que sí ofrece becas, sea de pregrado, pero muy pocos, y mucho más de posgrado y de doctorado, y también becas para, por ejemplo, cursos de alemán, ¿no? También el Goethe-Institut tiene un programa de becas para cursos de alemán. Para esos cursos preparatorios, el Studienkolleg, también ahí hay programas de becas. Y en Alemania no hay un sistema de becas privado, como por ejemplo en Estados Unidos, tan amplio, pero sí existen también, por ejemplo, fundaciones privadas y también fundaciones públicas, como fundaciones políticas o fundaciones de las iglesias o fundaciones de otras organizaciones
no gubernamentales que sí ofrecen también becas. Ok. Toca informarse porque es bastante amplio, pero sí, se consiguen. Yo estudié toda mi carrera, sea de pregrado, sea de posgrado, y también el doctorado, con una beca de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación política. Y bueno, le agradezco muchísimo porque le debo toda mi experiencia académica prácticamente. Wow, buenísimo. Sí, justamente te iba a preguntar sobre eso porque, bueno, vi tu experiencia en la Fundación Konrad Adenauer y iba para allá, pero ya nos contaste. Entonces, bien, ahora, específicamente para estudios en línea, ¿es posible obtener también una beca? Me puedo imaginar que sí, pero no lo sé exactamente, porque las becas son en general para la carrera o digamos para un año de la carrera, porque después hay que solicitar una renovación. No sé por qué no se deberían dar para un programa en remoto, pero no tengo la información exacta sobre Ok. eso. Okay. Yo, durante mi época en la que estuve investigando para estudiar en una universidad alemana, durante la porción en la que estuve considerando una carrera en línea, estuve viendo en la página web de esta universidad en particular, o sea, no me puse a ver todas porque hubo una que me gustó la carrera en esa universidad, y tenían un segmento sobre becas, y era como dices tú, un listado de instituciones o de fundaciones muy específicas que ofrecen becas para esa universidad, pero era todo muy llevado a lo específico, ya sea porque las becas fuesen para carreras puntuales o porque son becas que deben ser aprovechadas por personas con un cierto perfil. Exacto. Entonces, creo que las oportunidades de acceder a becas para estudios en línea en universidades alemanas existen, pero hay que buscar muy bien y bueno, pienso que es un tema de postularse masivamente y bueno, hacer el Exacto. esfuerzo a ver si se consigue algo. Y si puedo agregar un consejo, obviamente lo más atractivo son las becas completas, ¿no? Que además de pagar la carrera te dan como mensualmente un cierto monto con el que se supone puedes vivir, pero yo recomendaría más ir también por las becas parciales, ¿no? Porque al final la beca completa también te obliga de ser muy transparente con todos tus ingresos y después te limita también a tener otros ingresos, por ejemplo, ¿no? Porque claro, se supone que recibes la beca completa porque después no trabajas o trabajas solo muy poquito y son becas súper solicitadas, ¿no? Por lo cual hay poca cantidad a un número muy grande de postulantes. Mientras que las becas parciales que te financian, por ejemplo, solo una parte de la carrera o una medida muy específica para llegar al título, como por ejemplo el curso de alemán necesario para obtener el cierto nivel X, ¿no? Esas becas son mucho más fáciles de obtener, por lo cual recomendaría siempre A, como dices, la postulación masiva, o sea, ir por varios lados, y B, intentarlo más con las becas parciales que con las becas completas. Ok, eso tiene muchísimo sentido. Buenísimo. Cuando tú estabas postulándote a estas becas, ¿qué fue lo que más te costó o lo más desafiante, ¿no? Para lograr ser admitido en estos 3 programas? Bueno, o sea, este programa en específico es para gente de un cierto perfil que hace trabajos voluntarios para la sociedad, por ejemplo, en el sector político o en el sector social en específico. Eso era una parte. Ahí no tenía ningún problema porque militaba en un partido político y hacía un montón de cosas. También trabajaba voluntariamente en una asociación deportiva y trabajaba con niños, así que ahí ningún problema, pero la fundación esa exigía, y eso vale también para muchos otros, digamos, justificar la propia excelencia. O sea, porque decían que nosotros queremos becar a gente excelente. Y bueno, para mí era bastante difícil escribir en la letra de motivación justificar por qué justamente yo soy una persona excelente, ¿no? O sea, y ahí como hay que tener la suficiente autoestima, digamos, para venderse también de la mejor manera. ¿Cuáles son tus puntos fuertes?
y sea orgulloso, orgullosa de esos puntos fuertes y ponerlo en la carta de motivación. Y hay mucha gente, muchos colegas también que dicen, ay no, ¿por qué poner eso? Ah no, quizás esa nota no es suficiente, pero sí, si no lo haces tampoco lo vas a saber. Y eso me costó un poco aprender a vender mi excelencia, digamos. Ok, wow. Sin parecer arrogante. Y ese es el gran tema. Claro, es que es parte de una serie de pasos para conseguir un objetivo. Sí, claro. Y bueno, es mirar hacia atrás y ver todos los pasos que ya has completado y todo lo que has logrado para llegar al punto en el que estás. Sí, es también como un tema de tener cierta madurez, de escribirlo sin parecer arrogante, como dices tú, y al final siempre está como que ese síndrome del impostor susurrándote como que no eres excelente, y en verdad tú te pones a ver el trayecto y dices, wow, en verdad sí, soy excelente, pues, y te ¿Cuál es el motivas problema? para mostrar eso y Y es un tema de Vender. autorreflexión también, ¿no? Porque es la primera vez, bueno, era un chavo de 18, 19 años, ¿no? Recién obtuvo el bachillerato y ahí te pones por primera vez en la situación de reflexionar sobre tus puntos fuertes y tus puntos débiles y pensar en cómo desarrollar estos puntos fuertes para convencer a otros de que tú sí vales la pena para esa plata. Y después, 4 o 5 años después, al graduarme, hacerse la misma reflexión, pero haber llegado a otro nivel ya. Y ahí ahora hablar de su excelencia académica, ¿no? Y después para el doctorado lo mismo. Y eso te ayuda muchísimo también para crecer personalmente, ¿no? En cualquier currículum de trabajo, ¿no? Por ejemplo. totalmente. Gracias por compartirlo. Bueno, Tomás, nosotras aquí hacemos estas entrevistas siempre como un poquito al revés. Primero sacamos como toda la parte profesional y después nos adentramos en lo más personal para que no te vayas de aquí sin que nos hayas dejado como un pedacito de ti, de tu personalidad. Entonces, para darle cierre al tema de las oportunidades de estudio en Alemania, ¿tendrás algunas recomendaciones o algunos consejos generales para personas que estén preparándose para emprender una carrera en Alemania? O sea, consejos en general para estudiar en Para Alemania. alguien que aspira a estudiar en Alemania. Bueno, en primer lugar, obviamente, aprender el idioma, porque creo que el alemán es un muy buen acceso a todo el complejo cultural que es Alemania y ver si es algo con el que uno simpatiza. Creo que tener una simpatía general para un país donde uno piensa estudiar, eso ayuda muchísimo. O sea, no ir solamente con esa idea de que, bueno, yo quiero la carrera X y quiero adquirir estos conocimientos X, sino, no, quiero conocer y emergir, integrarme en una cultura totalmente diferente. Creo que eso es el mindset que se necesita para salir del propio país y ir al otro, no solamente a Alemania. Así que aprender alemán y una vez llegado una vez en Alemania, dejar al lado todos los que hablan el propio idioma. O sea, intenten hacer amistades con gente que habla alemán, con alemanes a lo mejor, y así integrarse veramente en lo que es la vida estudiantil ahí. Y bueno, aparte de eso, obviamente, leer libros, escuchar música en alemán, o sea, ver películas, cualquier cosa que pueda ayudar a ver imágenes de la Alemania actual. O, por ejemplo, ir a la biblioteca del Instituto Goethe, que es justamente la ventana que da esa pluralidad de la sociedad alemana en diferentes formatos. Wow, buenísimo. Y ahora, ¿qué libro recomendarías para una persona que se quiere ir a Alemania? O un libro en alemán que a ti te guste y que recomiendes. Wow, bueno, yo soy muy nerd, por lo cual a mí me gustaron los clásicos, ¿no? O sea, y como director del Instituto Goethe siempre recomendaría leer Goethe de verdad y intentar apreciar la complejidad de ese lenguaje, pero eso sería como recomendarle a alguien empezar el viaje hacia el español con Miguel Cervantes, no sé, sí. O sea, directamente con el más difícil. No sé, quizás empezaría con series o con películas. Últimamente el cine alemán se ha mostrado muy, muy fuerte después de décadas de
de muy poca producción, y no sé si conocen Dark, que ha sido también un éxito Sí. en encantó. Netflix, que también ofrece, digamos, una imagen muy naturalista de la vida en un pueblo alemán, que también es algo interesante para ver que Alemania no es solamente la metrópolis como Berlín y Hamburgo, sino también es esa la realidad. Y es así, o sea, recomendaría esa película, y bueno, con los libros no, no me hagan caso. Sí, es gracioso porque en el primer episodio que hicimos en esta temporada, justamente hablamos sobre tips para tener un aprendizaje efectivo de idiomas, y este entrevistado decía, no te pongas a aprender inglés con Shakespeare, porque Bueno. efectivamente lo hace mucho más desafiante, pero lo que creo que es bueno notar es que en estas bibliotecas de los Goethe Institut, existen lecturas fáciles, esa es como la categoría de estos libritos, lecturas fáciles, y de hecho suele haber versiones en nivel A1 de obras de Goethe, por ejemplo, entonces también es una buena manera de irse acercando a estos autores, a esta literatura, a la historia, a un poquito del vocabulario, pero en un nivel que sí está adaptado a, bueno, ese escalón en el que uno esté parado. Así que rescaté tu recomendación adaptándola a cualquier nivel, y ya cuando estés en un nivel quizás B1 puedes comenzar a entrarle al gran libro. Tomás, una frase que te identifique. Wow, como yo estudié latín, siempre me ha gustado la poesía latina y también los autores en general latinos, y entre ellos Séneca, y una frase que me identifica mucho es per aspera ad astra, que sería algo como a través de un camino áspero o fuerte, difícil, a las estrellas, ¿no? O sea que solo a través del esfuerzo uno puede llegar a su objetivo. Y bueno, esa sería una frase que me identificaría mucho, creo. Wow, me encanta. A ver, un destino que recomiendas visitar, dentro o fuera de Alemania, no sé. Bueno, en Alemania recomendaría también ir afuera de las ciudades grandes, donde actualmente va todo el mundo, y recomendaría tampoco el pueblo absoluto, remoto en Alemania, esto tampoco, eso, ahí uno se deprime, pero quizás una ciudad de tamaño mediano, ¿no? Como Heidelberg, Marburg, o sea, ciudades que sí mantienen ese casco histórico tradicional medieval, que es muy pintoresco y digno para ver, pero igual suficientemente grande para tener una vida estudiantil y un poco ofertas de diversión y oferta cultural. Sí, eso. Heidelberg sería mi ciudad favorita. ¿Y algún lugar fuera de Alemania, tomando en cuenta que, bueno, has viajado bastante y vivido en otros países, cuál recomendarías? Otro lugar... Bueno, yo hice mi doctorado en Roma y siempre me quedé enamorado de la pesadez de historia que tiene esa ciudad, por lo cual vayan ahí y bueno, no se lleven las piedras, sino mírenla y aprecien esa historia ahí. Buenísimo. Ok, Tomás, cuando tú viajas, ¿qué es algo que nunca falta en tu maleta? Bueno, siguiendo el tema de Italia y mi obsesión por ese país, cuando viajo siempre está en mi maleta mi pequeña cafetera de Bialetti. Como me encanta el café italiano, y para mí soy muy picky con el café, y lo critico mucho cuando no tiene exactamente el punto de intensidad como a mí me gusta. Prefiero directamente llevarme mi cafetera y hacérmelo a mí mismo. ¡Wow! Está muy cool. Yo también soy muy picky con el café. Creo que después podemos hacer otra entrevista sobre eso para recomendarnos esos café tips en viajeros Venezuela, para los amantes del café. Sí, para no arruinar y usar el espacio publicitario, el café en Venezuela está buenísimo, ¿no? O sea, Aprobado. Sí, Qué bueno saberlo. está aprobado. Salvo el guayoyo, este es como un insulto. O sea, claro, el guayoyo es como un espresso. Sí, allí le agua. echas agua. ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, bueno, no. A ver, Tomás, el peor error que se puede cometer al viajar.
Además de tomarse un mal café. El error de planificarlo demasiado y después quedarse decepcionado porque no salió como uno pensaba, en primer lugar. O sea, dejar siempre un poco espacio para la espontaneidad y la flexibilidad. Y por otro lado, no ir con ciertos estereotipos, sino ir a un país con la mente abierta y tener siempre en mente que no hablamos de colectivos, sino de individuales, así que un estereotipo positivo que uno tiene en mente puede ocurrir tal cual como un prejuicio negativo, y eso no necesariamente tiene que ver con el país donde estoy, sino con la persona que tengo enfrente. Y así, caminar con ojos abiertos y interesados y con ganas de aprender cosas nuevas. Wow, mil gracias de verdad por todos esos tips, Tomás. Bueno, no sé si hay algo más que quieras decirnos o compartir con nosotros antes de cerrar esta entrevista, que la verdad yo he disfrutado muchísimo con toda la información que nos has Yo también, dado. muchísimas gracias por darme también ese espacio, y bueno, cierro con mi espacio publicitario. Claro, tienes derecho. Obviamente. El Instituto Goethe está ubicado en Caracas, en Altamira, está abierto al público, tenemos una linda biblioteca, tenemos nuestra amplia oferta de cursos y exámenes de alemán y nuestra programación cultural, así que para cualquier gusto hay algo, visiten nuestras redes, síganos y bueno, estarán bienvenidos a visitarnos. Sí, yo quiero hacer eco a esa invitación porque él lo dijo hace rato, si uno se está preparando para irse a estudiar a Alemania, es importantísimo primero tratar de avanzar todo lo que se pueda con el idioma para tener una mejor experiencia al llegar. Es como directamente proporcional, mientras mejor manejas el idioma, mejor va a ser tu experiencia en Alemania. Y para eso, justamente aprovechar todo el material que está disponible en la biblioteca es una gran ayuda, porque así como él dice que las películas, las series te pueden ayudar como a tener una visión de cómo es la sociedad en Alemania hoy en día, los libros, efectivamente es algo que puedes ver a través de ellos. La biblioteca además renueva su colección constantemente, entonces sí puedes encontrar materiales actualizados que te muestren cómo es la sociedad alemana, qué temas son importantes, de qué se habla. Y bueno, por eso recomiendo muchísimo visitar el espacio. Además, si nos escucha alguien que no esté en Venezuela, el Goethe Institut tiene presencia en muchísimos países del mundo. 98. 98, sí. Ajá. Y bueno, en Latinoamérica está presente también en muchísimos países. Está en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, y no los voy a decir todos porque son bastantes, pero revisa en internet, lo más seguro es que tengas un Goethe Institut cerca y puedas acceder pues a todas estas maravillas. Y con eso, ahora sí, estamos listas para cerrar esta entrevista. Bueno, comparte este episodio si te gustó y crees que sería de interés para alguien que conoces. Estamos en todas las plataformas de audio, también en YouTube como Pasaporte Cosmopolita. Y gracias también a todo el equipo de Crecemos Comunicaciones, que es el equipo de producción, edición, audio, mercadeo, que hacen que este podcast salga a todas las plataformas por las que ustedes nos están escuchando o nos están viendo. Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones. Música original de Rafael Acuña. En los controles y edición, Luis Müller. Y diseño gráfico de José Alejandro Colón. Y en las voces, Oriana Trejo y Victoria Yance.